a quien le damos la bienvenida nuevamente a Noticia Monumental. Don Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Y es que esto que comentaba de la capacitación, sumamente importante. Por ejemplo, esta semana, hoy mismo tuvimos a las 10 a.m. capacitación gratis en factura electrónica. Igual tenemos el próximo miércoles, el martes 27 también, miércoles y martes próximo es a las 2 de la tarde. Igual tenemos algo de capacitación que está muy caliente. Por ejemplo, tenemos martes 20, miércoles 21, viernes 23, miércoles 28 y jueves 29, en diferentes horarios, en 2 de la tarde y 10 de la mañana, capacitación en Quede Claro Contable. Y es que ya está próximo el cierre del periodo con la presentación el 15 de marzo, que es el último día para declarar y pagar renta. Entonces se requieren algunas declaraciones previas, pero ya las empresas y las personas están alistándose para esta declaración. Sí, sin duda alguna, lo estaba viendo, es a través de Zoom, esas capacitaciones, don Álvaro. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder inscribirse? Por ejemplo, en las capacitaciones gratuitas en facturación electrónica, hoy tuvieron una a las 10 de la mañana, el miércoles 21 tienen una a las 2 de la tarde y el martes 27 también a las 2 de la tarde. Luego, las capacitaciones en Quede Claro Contable tienen el martes 20 a las 2 de la tarde, es decir, mañana, el miércoles 21 a las 10 de la mañana, el viernes 23 a las 10 de la mañana, el miércoles 28 10 de la mañana y el jueves 29 a las 2 de la tarde. ¿Cómo la gente que nos está escuchando y quiere capacitarse en estos temas se inscribe? ¿Qué tanto le puede ayudar a la persona que se inscriba a estas capacitaciones en esta declaración y pago del cierre fiscal que se nos viene en marzo? Sí, para inscribirse tenemos la central telefónica al 2105-4400, 2105-4400. Ahí coordina el horario y en qué quiere la capacitación, si es en factura o en Quede Claro. Y sirve muchísimo en factura porque a veces hay cosas que hace el sistema que la gente no sabe, que si poner el timbre fiscal, que no ponerlo, que cómo ponemos los gastos de aduana, que no son parte de la factura. Y cosas de ese tipo lo resuelven en las capacitaciones. Son capacitaciones que para facturar es más o menos 1 hora lo que es explicando el sistema y 1 media hora de las consultas. Y en las de Quede Claro es empezar desde ver cómo se configura el sistema, cómo se arman las cuentas en que se va a facturar, cómo se distribuyen y se clasifican esas cuentas y cómo se hace el proceso de cierre, que son procesos muy automáticos porque todas las facturas que se emiten desde el sistema se cargan automáticamente y se les puede programar en cuáles cuentas contables se carguen, y las facturas que se reciben también se van cargando en forma automática. Entonces, para un contador o alguien con conocimientos contables es relativamente sencillo hacer la configuración del sistema para que el proceso contable sea lo más automatizado posible. Aquí nos dice el 0945, ¿esa plataforma Quede Claro la puedo usar yo o solamente un contador, don Álvaro? No, la puede usar cualquier persona si ocupa conocimientos de contabilidad, porque la plataforma ayuda en la emisión de los libros contables, y entonces si no tiene conocimientos de clasificación de cuentas o de qué es un balance general o un estado de situación no va a poder sacarle provecho a la plataforma. Perfecto. Tenemos algunas consultas ya a través del 89935, como el 2420, que nos expone un caso, y voy a ir lento para que don Álvaro tome nota. Dice el 2420, si a una empresa A, varias personas les depositaron por error el pago de la matrícula de un centro educativo que correspondían a otra empresa B, la empresa A se pone en contacto con la empresa B y les hace la devolución del dinero. ¿Cómo puede hacer la empresa A para que esos ingresos que no son de ellos no les afecten su pago de renta? Nos preguntan por aquí, don Álvaro. Sí, no hay ningún problema con eso, porque ahí sí los registros contables permiten tanto
hacerlo la anotación de los ingresos como la anotación de las correcciones. Sea que se ponga de acuerdo con los clientes y que le pase directamente esos dineros de la empresa A la B si son del mismo grupo, donde la B hará los registros correspondientes, como si se los devuelve a los clientes para que los clientes lo depositen en la cuenta correcta. Pero en eso no hay ningún problema, porque como son depósitos que están equivocados en la empresa A, no se registran como un ingreso. Más bien es dinero que va a entrar, va a salir, se anota el error que hubo y la que tiene que registrarlos como un ingreso es la empresa B. Entonces, cuando hubo una equivocación en el número de cuenta, no hay ningún problema. Si son del mismo grupo, se hace la transferencia y se hace la anotación de ingresos en la empresa B. Y en la empresa A lo que se tendría es una simple transferencia y se anota el error con la explicación adecuada para que no vaya a haber ningún problema. Hay que preguntarle al contador cómo se hace esto, pero eso es algo común, no es fuera de lo normal que uno pueda hacer este tipo de anotaciones y correcciones. Aquí también nos dice don Álvaro, el 0584. Hola, gracias por el programa. ¿Cuál es el periodo de meses que se debe contemplar al presentar la declaración informativa de sociedades inactivas? Siempre el periodo ahora es de 1 año. Entonces, para ser inactiva tuvo que estar totalmente inactiva desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023. Si tuvo algún movimiento en ese periodo, sí le tocaría hacer declaraciones, pero si estuvo inactiva durante todo el periodo, no le toca hacer ninguna declaración de cierre. Aquí también nos dice el 3842. Buenas tardes, mi nombre es Eladio Castro desde Punta Arenas. Voy a acondicionar mi casa en la playa para anunciarla en las aplicaciones de alquiler. Tengo la duda de qué impuestos debo pagar por prestar ese servicio y si aplica la facturación electrónica. Gracias, un saludo, nos escribe don Eladio. Para el alquiler, si usa las aplicaciones electrónicas, es interesante porque ya estas aplicaciones electrónicas pagan cierto tipo de impuestos. Entonces, lo que uno hace es cobrar, vamos a ver, cuando es una persona normal, hay que cobrar el monto de alquiler, más si es por temporadas, hay que cobrar el impuesto de ventas y después sobre eso hay que hacer las declaraciones de ganancias, es decir, la renta por ganancias de capital. Y esas serían todas las declaraciones que tiene que hacer en este caso. Aquí también a través del Facebook nos consulta Javier Guerrero. ¿Puedo utilizar el crédito que uno tiene en Hacienda por renta, pero para pagar el IVA y viceversa? Los créditos fiscales pueden utilizarse para cualquiera de los rubros efectivamente. Aquí también nos dice a través del Facebook Francisco Campos de San Joaquín de Flores, ¿qué pasa si no pagué y declaré a las sociedades inactivas? ¿Qué hago? ¿Dónde voy, don Álvaro? ¿Qué pasa si no pagó? Si usted tiene una sociedad que declaró como inactiva, pero en realidad con esa sociedad sí tuvo actividad, es decir, sí hizo facturas y sí tuvo ingresos, lo que tiene que hacer es una corrección en todo el periodo. Entonces tiene que ver que el contador le corrija y quite lo inactivo de la sociedad y va a tener que presentar estados y declaraciones de todo el año. Si en los meses, en algún mes no tuvo movimientos, simplemente se declara sin movimientos, y los meses que sí tuvo facturación y sí tuvo ingresos, en esos meses sí va a tener que hacer la declaración de los ingresos, de los impuestos que cobró y de los movimientos, y sobre esos meses sí va a pagar la renta. Es algo que no es difícil de arreglar, es hacer las declaraciones para corregir lo anterior. Aquí también nos consulta Maricruz Venegas de General Viejo, ¿dónde puedo encontrar la lista de organizaciones que uno puede donar y es deducible del impuesto sobre la renta?
está precisamente en la ley que se publica en la Gaceta sobre el impuesto de la renta. Ahí viene una lista de organizaciones a las que se les permite hacer donaciones y que sí son deducibles de ese impuesto. Entonces, en internet aparece, busca la ley sobre el impuesto de la renta, la última versión de la legislación, y aparece en la publicación de la Gaceta cuál es la lista de estas organizaciones. Don Álvaro, recordemos algunos compromisos que tenemos para febrero. Por ejemplo, para el 28 de febrero se vence el plazo de la declaración anual D151, es el resumen de clientes, proveedores y gastos específicos. ¿Quiénes tienen que presentar esta declaración? ¿Qué contiene la declaración y qué no debería incluir? Sí, básicamente es una declaración que antes era muy común presentarla, pero ahora no es tan común. Y es que lo que implica esta declaración es que hay que declarar cuando uno tiene un cliente y le hizo ventas, hay que declarar las ventas que se le hicieron a ese cliente. Y cuando uno tiene un proveedor y le hizo compras, hay que declarar las compras que se le hicieron a este proveedor. Pero con la factura electrónica se exime de la declaración a todos los que usaron factura electrónica. Es decir, que solo vamos a incluir en la declaración aquellos clientes o proveedores que no tienen las transacciones respaldadas en facturación electrónica. Por ejemplo, si usted gana comisiones o tiene que hacer pago de comisiones, y esto es a un banco, los bancos no le dan factura por esas comisiones, entonces estas cosas sí tiene que declararlas. Pero todo lo que usted compra o lo que usted vende amparado en factura electrónica no tiene que declararla, y básicamente es una declaración que presentan todas las empresas, incluso las entidades del Estado. Don Álvaro, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, ¿qué otras declaraciones tienen que presentarse para este mes de febrero para que los contribuyentes también lo tengan ahí en agenda, ¿verdad? Y no se les vaya ninguna. Bueno, es que como ya viene la declaración de renta, antes de la renta los contadores tienen que preparar algún otro material que les va a servir para hacer bien el cierre. Y uno de los ejemplos son la declaración anual con el resumen de las retenciones. Y es que algunas empresas hacen retenciones, les retienen parte de la renta o parte del IVA, y entonces si uno tiene retenciones sea por salarios, por devolución de incentivos cuando hay un retiro anticipado del régimen de pensiones, por intereses, retenciones por operaciones de recompra de valores, o retenciones por dividendos o por participaciones o por remesas al exterior, etcétera. Hay muchos conceptos. Todo este resumen de retenciones hay que hacer la declaración, la D152, el 28 de febrero. Igual hay que hacer la D158, que es una declaración anual de las compras y ventas que se hacen en subastas agropecuarias, o la D150, que es otra declaración mensual de retenciones con cargo a la cuenta de impuestos de las utilidades. Y estas son aquí lo que tienen que hacer la declaración en las entidades que retienen el impuesto. Y la D155, que es la declaración mensual del resumen de retenciones de pago, igual que se hacen sobre valor agregado o sobre impuesto de la renta. Cuando, por ejemplo, uno hace un pago con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito le retiene impuestos, entonces estos resúmenes hay que presentarlos el 28 y son informaciones previas al pago de la renta del próximo 15 de marzo. Que nada más para contestarle aquí al 6285, si por tener este mes y este año 29 de febrero, ¿sí tiene que presentarse el 28 o el 29, don Álvaro? Generalmente, las trasladan para el 29 de febrero. Como el último día. Por eso es importantísimo, don Álvaro, vea todas las declaraciones que usted nos enumeró que se vienen antes del cierre, ¿verdad? De la declaración del cierre fiscal. Es importantísimo conectarse a estas capacitaciones que tiene GTI de forma gratuita. Pueden ingresar al Facebook de GTI Facturación Electrónica y ahí ya van a recibir estas capacitaciones totalmente gratuitas que son virtuales, don Álvaro.
Los esperamos, y es un placer poder capacitarlos. Es una forma que tenemos para que no tengan que pagar multas y sanciones que son excesivamente costosas. Gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI Facturación Electrónica, que nos ayuda con esta sección semanal 12 con 28.